Señores, muy buenas noches, bienvenidos al desarrollo de la presente clase. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. Compañera Marita, ¿cómo está? Muy buenas noches, bienvenido, un gusto saludarle. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Licenciado, buenas noches. Adrianita, ¿cómo está? Bienvenido, un gusto saludarle. Iniciamos el desarrollo de las actividades correspondientes al área de inglés. Bienvenidos a cada uno de ustedes. En pantalla ustedes pueden observar el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de inglés, en la unidad número 9, gramática, con el tema who, que se traduce como. Vamos a ver cómo funciona en relación y obviamente en relación a la clase anterior que habíamos visto ya las who questions o las questions word, habíamos visto, vamos a iniciar y vamos a continuar con who. Vamos a ver cómo funcionan, vamos a ver cómo se estructuran cada uno de ellos. Tienen ustedes aquí el tipo de tarea, el objetivo de la tarea y a continuación tienen las instrucciones para el desarrollo de la actividad correspondiente esta semana. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de unidad 9, tema número 4, pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. Dice lo siguiente, la actividad, desarrolla las siguientes actividades, contesta las siguientes preguntas. Los artículos indefinidos son, ¿cuáles serán? Serán his, yours, será its, he, será a, an. Todas las anteriores o todas son correctas. ¿Cuáles serán? Ustedes deben marcar solo una respuesta correcta. ¿Cuáles son los artículos indefinidos? Y eso nosotros ya habíamos visto en la clase anterior. La siguiente dice, el artículo indefinido solo existe en singular y sirve tanto para el género masculino como para el género femenino. ¿Esto es verdadero o será falso esta determinación? Ustedes tienen que investigar y tienen que responder, tienen que marcar si es verdadero o si es falso. ¿Qué expresa un artículo indefinido? ¿Será acaso o que acompaña a la oración? ¿Expresa una acción en general o expresa un sentido en general? Igual tienen que buscar la determinación correcta, la respuesta correcta. La siguiente actividad dice, el artículo indefinido se usa solamente cuando uno quiere especificar un sustantivo o un grupo de sustantivos en particular. Esta aseveración será verdadera o será falsa. Igual tienen que marcar. La siguiente actividad dice, artículo definido. Elija la opción correcta. ¿Cuál es el artículo indefinido? ¿Será I, they, you o they? ¿Cuál es el artículo definido? Facilito, ya habíamos visto en otras clases. La siguiente dice los pronombres I, he, she, it trabajan con el verbo to be pasado was. ¿Esto es verdadero o es falso? True significa verdadero, false es falso, ¿sí? La siguiente dice los pronombres we, you, they trabajan con el verbo to be en pasado were. ¿Será eso verdadero o será falso? True o false. Ustedes tienen que investigar. La siguiente dice la oración what is the usually verb in the future? ¿Qué es lo que está haciendo? Aquí tenemos una pregunta. What is the auxiliary verb in the future? ¿Cuál es el auxiliar verbal en el futuro? Dice. ¿Será acaso did? ¿Será will? ¿Será do y does? ¿Será am, is, am, are? Ustedes tienen que investigar cuál es el auxiliar verbal del futuro. La siguiente dice complete. Tienen que buscar ustedes aquí cuál es el verbo o el artículo en el cual obviamente complete y dé sentido la oración. Tenemos we in the park. ¿Será we are? ¿Será we is? ¿Será we eat? ¿O será we they? ¿Cuál será? Ustedes tienen que investigar y tienen que darle sentido a esa oración. Tienen que utilizar correctamente cualquiera de estas palabras que completen y den sentido a la oración. Esas son las actividades que ustedes tienen para la presente semana en relación no solamente de esta última clase, sino en función de todas las clases de la unidad. Prácticamente es una recopilación, tienen que investigar un poquito. Todas las respuestas de todas estas preguntas se encuentran en los materiales de apoyo que hemos venido viendo en el desarrollo de la presente unidad. Así es que revisen, lean, investiguen un poquito más en el material que ustedes tienen y respondan correctamente estas preguntas.
Recuerden que deben entregar el trabajo de forma escrita, clara y ordenada, utilizar combinaciones de colores, líneas, símbolos e imágenes para ilustrar el contenido de ser necesario. El rotulado de la hoja es obligatorio y tienen que cumplir con todos los parámetros que se les solicita, tal y como se lo está determinando en el material que ustedes tienen en relación a la tarea. Tienen también las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 9 con el tema WHO, que se traduce como, correspondiente a la semana 4 del 15 de mayo del 2023. Esta tarea permite entregas desde el 15 de mayo, la fecha límite de entregas del 31 de mayo, la fecha de publicación de la calificación será hasta el 5 de junio del 2023. Ya saben el tiempo necesario que ustedes tienen para el desarrollo de esta actividad. Les deseo suerte e inmediatamente vamos a continuar con el desarrollo de las actividades, del contenido que nosotros tenemos para esta semana en relación a el tema que se ha planteado. Tenemos aquí y vamos a ver en esta instancia, nosotros ustedes pueden ver en pantalla, tenemos who, que se traduce como. ¿Cuándo se utiliza who? ¿Cómo se utiliza y cuáles son ejemplos? Vamos a ver a continuación. Who se utiliza para preguntar de qué manera se lleva a cabo una acción. También se utiliza para averiguar el estado de ánimo o salud de una persona, animales y también como una manera de saludar a alguien. Vamos a ver una serie de ejemplos, un par de ejemplos en relación a esta question word, a estas preguntas generales. Y utilizamos, por ejemplo, who do you cook sushi? Entonces, ¿qué es lo que dice? ¿Cómo cocinas el sushi? Le está preguntando. En este caso, hablamos de tú. O también sirve para saludar. Por ejemplo, cuando utilizamos how are you? How are you significa cómo estás. Ahí utilizamos este who. Obviamente, de acuerdo a la regla ortográfica, ya sabemos que se utiliza para averiguar el estado de ánimo o de salud de las personas, animales y también como una manera de saludar. Entonces ahí determinamos algunas actividades. Ojo, who también se puede utilizar junto con un adverbio o un adjetivo para preguntar el grado de una calidad de un determinado producto. Tenemos la question word, who, y tenemos noun, tenemos los siguientes sustantivos. Who con tall, que es tamaño, dice who tall is your son. ¿Cuánto mide tu hijo? Dice. Who tall is your son? ¿Cuánto mide tu hijo? Who con big, who big is plane? ¿Qué tamaño tiene el avión? Who con fast, who fast can you run? ¿A qué velocidad puedes correr? Y también who con ride. Who ride is Mount Everest? ¿Qué altura tiene el monte Everest? Entonces, cada una de ellas y de acuerdo a la regla general permite preguntar sobre el estado de alguna cosa o también como salud o como método de saludo. Entonces, en este caso, con los sustantivos, con los nouns que acabamos de ver, tanto tall, big, fast, hike, que son prácticamente pequeños ejemplos, prácticamente ahí nosotros estamos indicando cuánto, qué tamaño, a qué velocidad, qué altura, prácticamente estamos describiendo tanto a personas como a animales, a cosas, estamos describiendo con el question word who, sumado con un sustantivo, con un noun. Esa es la primera determinación. También se puede, vamos a ver en la siguiente etapa, igual con otros sustantivos, vamos a ver la siguiente determinación del question word. Who también se puede utilizar con deep. Por ejemplo, tenemos who deep is the river. ¿Qué profundidad tiene el río? Dice. Estamos determinando, estamos preguntando sobre la estructura del río. Tenemos who también con heavy. Who heavy is this box? ¿Cuánto pesa esta caja? Dice. Who heavy is this box? Who también como question word con el sustantivo far. Who far is the nearest village? ¿A qué distancia está el pueblo más cercano? Dice. De ahí lo estamos determinando. Y who con word. Who old is your dog? ¿Cuántos años tiene tu perro? Dice. Entonces ahí también lo está determinando. Esos son en cuanto a las utilidades que nosotros le podemos dar en función cuando está junto a un sustantivo.
Entonces, también puede estar junto a un adverbio o también junto a un adjetivo para poder preguntar el grado de una calidad de un determinado producto. Pasamos a la siguiente question word, que es why, que se traduce al español como ¿por qué? Why significa ¿por qué? Esto se lo utiliza para pedir información acerca de la causa o razón de ser de alguna cosa. Eso quiere decir la causa de la existencia. Por ejemplo, tenemos why are you so happy? ¿Por qué estás tan contenta? Dice. We are you so happy. ¿Por qué estás tan contenta? Otro de los ejemplos puede ser we can, we swim. We can't, we swim. ¿Por qué no podemos nadar? Entonces están viendo un letrero, en este caso en la imagen que ustedes pueden ver en pantalla, donde está prohibido, es una señalética que indica la prohibición, en este caso de nadar, dice, not swimming, dice, no nadar. Entonces están preguntando, ¿y por qué no se puede nadar? Entonces están preguntando la razón. Ahí utilizamos why como para preguntar la causa o la razón de ser de alguna cosa o de alguna prohibición. La respuesta a why siempre se introduce con because. Because se traduce al español como por qué. Eso quiere decir que vamos a darle una respuesta, el por qué. No puedo nadar, I can't we swimming because. Estoy diciendo, no puedes nadar, ¿por qué? Entonces, en la primera respuesta se lo puede decir, we can you speak German. Dice, ¿por qué sabes hablar alemán? Le está preguntando. Because I am from Germany. Le está indicando por qué. Dice, porque soy de Alemania. Entonces ahí le está dando la razón el por qué él puede hablar alemán. Entonces, cosas similares a estas nosotros podemos hablar. Entonces podemos decirle, can we swimming? ¿Por qué no puedo nadar? Y le pueden decir because, porque la piscina es muy grande, porque es muy peligroso, qué sé yo, miles de cosas que podemos poner. Entonces, el por qué con because, ¿por qué? Eso en cuanto a la utilización de la question word why. Es bastante reducida, bastante pequeña. Pasamos a la siguiente determinación que es was. Was se traduce al español de quién. Eso se utiliza para saber a qué persona pertenece una cosa. Eso quiere decir, prácticamente sería una question word que determina o que precisa o que orienta a la posición o pertenencia de una cosa de una determinada persona. La correlación. Por ejemplo, for example, vamos a ver lo siguiente. What is that pencil? ¿De quién es este lápiz? What is that pencil? Estamos utilizando con what. Was, perdón. También lo podemos, qué sé yo, aquí poner muchos ejemplos. Por ejemplo, yo puedo decir, what is that car? ¿De quién es ese carro? What is that house? ¿De quién es esa casa? What is that church? ¿De quién es esa iglesia? Y así sucesivamente. O también podemos decir, what are the trousers? ¿De quién son esos pantalones? What are the shoes? ¿De quién son esos zapatos? Y así sucesivamente. Está determinado. Eso en cuanto a la utilización de la question word was. Eso significa o se utiliza directamente para saber a qué persona pertenece una determinada cosa. Entonces, ya lo sabemos cómo identificar. Which tiene doble función, tiene doble traducción al español. Which se traduce al español como cuál y también como qué. Este which sirve para preguntar acerca de un número limitado de posibilidades entre las cuales podemos escoger. Por ejemplo, entre blanco y negro, entre invierno y verano, entre día y noche, entre bonito y feo, blanco y oscuro, qué sé yo, miles de cosas. Siempre buscando escoger entre dos posibilidades. Ahí utilizamos el question word which. Vamos a ver los siguientes ejemplos en relación a which. Por ejemplo, tenemos la, for example, which season is your favorite? ¿Qué estación del año es tu favorita? ¿Será invierno? ¿Será verano? Summer, winter, ¿cuál de las estaciones del año son las favoritas? Entonces está haciendo una pregunta. Se cumple lo determinado en la regla para preguntar acerca de un número ilimitado de posibilidades. Puede ser que a mí no solo me guste el invierno, me puede gustar también el otoño, o me puede gustar el invierno y la primavera, qué sé yo.
Entonces, se baraja entre dos. Siempre la respuesta de which van a ser dos opciones, de dos en adelante. Otro de los ejemplos podemos mencionar which of these actors do you prefer? Which of these actors do you prefer? ¿Cuál de estos actores prefieres? Entonces tenemos varias posibilidades. Entonces, qué sé yo, pueden decir Leonardo DiCaprio, and, Danny DeVito, qué sé yo, se me viene a la cabeza. Entonces ahí ustedes pueden entre dos opciones. Recuerda que la frase interrogativa y exclamativa en inglés siempre se colocan el signo de interrogación o exclamación al final de la frase, no al principio y al final. En inglés solo se los utiliza hasta el final. Al contrario que en el español se introduce al inicio y también al final de la oración. En inglés no. En inglés tanto los signos de interrogación como de exclamación siempre solo se les ubica hasta el final. Por ejemplo, tenemos el primer ejemplo que dice, what is that pencil? ¿De quién es este lápiz? En la parte azul está correcto porque solo el signo de interrogación está hasta el final. Pero si le ponemos al final, al inicio y al final, prácticamente es un error gramatical y está incorrecto. Tenemos la siguiente, dice be careful. Be careful es una exclamación y el signo de exclamación solo está hasta el final en la parte correcta. Si le ponen al inicio y al final, ya está incorrecto la aplicación de la regla gramatical. Recuerden que las question word o las preguntas generales son palabras que sirven para formular oraciones interrogativas cuya respuesta no es sí o no, sino una respuesta abierta que se puede barajar entre varias posibilidades. Entonces no es tajante. Cuando ustedes utilicen las question word, no es yes y no, sino aquí se maneja ya una respuesta abierta donde se utiliza la determinación que habíamos visto anteriormente, que habíamos visto aquí, el because. Yo le puedo decir no, because. ¿Por qué? No me gusta, ¿por qué? Sí me gusta, ¿por qué? Utilizando el because. Ahí se utiliza como respuestas abiertas. Aquí vamos a ver una serie de ejemplos. En relación a la utilización de las question word, use y los examples, ejemplos. Entonces tenemos las preguntas generales, el uso y los ejemplos. Ahí dice question word, use, examples. Vamos a ver. Iniciamos con la primera. Question word who. Se traduce como quién. Use. Se utiliza para información sobre la identidad de alguien. For example, who are you? ¿Quién eres? Who are you? Ahí estamos preguntando quién eres. Entonces es una pregunta. Se cumple el uso. Información sobre la identidad de alguien. What, como question word, se traduce al español como qué y cuál. Tiene dos significados. El uso es información sobre la naturaleza o identidad de una cosa. What are you doing? ¿Qué estás haciendo? What is your name? ¿Qué nombre eres? Y así sucesivamente cualquiera de las preguntas que ustedes pudieran hacer justamente con what. What más un noun, what más un sustantivo. Se traduce what como question word al español como qué. Su uso permite para obtener información concreta sobre algo. Por ejemplo, what time is it? ¿Qué hora es? Le estamos preguntando con firmeza y estamos preguntando una respuesta concreta. What time is it? ¿Qué hora es? Entonces ahí utilizamos este what. What dice más un noun. En este caso tenemos un sustantivo tiempo, time. Entonces ahí está correctamente utilizado. Primero what más el sustantivo time. Tenemos más el verbo to be is, que significa ser o estar, y tenemos el pronombre it, que habíamos visto ya en clases anteriores, que sirve para determinar cosas y animales y sustantivos incontables. Y por último, obligatorio el signo de interrogación. Si no hay el signo de interrogación, ya está mal planteada esta pregunta. Entonces, what time is it significa qué hora es. La siguiente what, en este caso, como question word, que se traduce al español como cómo.
Tiene dos utilidades el what. Primero preguntar acerca del carácter de una persona y luego preguntar por la descripción de un lugar o de un objeto. What, en este caso, vamos a ver la primera en la función acerca del carácter de una persona. Por ejemplo, puede decir, what is your out like? ¿Cómo es tu tía? Siempre con la determinación al final de like. Este like, recordemos que en traducción común y corriente significa gustar, like. Pero obviamente, como nosotros tenemos con un sustantivo propio que le antecede, cambia el sentido del significado. Y en este caso, dentro de las question word, tenemos primero la question word, tenemos el verbo to be, ser o estar, que es is, tenemos un pronombre posesivo que es your, tenemos el sustantivo propio que es out, en este caso tía, y tenemos la determinación like más el signo de interrogación. Entonces ahí dice, what is your out like? ¿Cómo es tu tía? Está permitiendo que describa acerca, pero no de la parte física, sino de la parte del carácter, la parte emocional, podría decirse. Ahí permite, o está correctamente utilizado este what con el like al final. Se traduce como cómo. En la segunda determinación del uso para preguntar por la descripción de un lugar o de un objeto. What is your room like? ¿Cómo es tu habitación? What is your room like? Igual tenemos un sustantivo, habitación. Entonces, aquí tenemos un sustantivo común porque no determinamos con certeza cuál es la habitación. Dice, what is your room like? ¿Cómo es tu habitación? Le está preguntando que describa. Siempre tiene que estar el what como question word al inicio y el like al final de la oración. Ahí está construida correctamente, la cual permite describir, en este caso, de un lugar, que es la habitación. Tenemos el what con la determinación look like. Vamos a hacer, ya sabemos que what se traduce como al español como. Vamos a ver con la determinación al final look like. Vamos a ver dentro de esta oración. ¿Qué nos permite what con la terminación look like al final de la oración como función, como luz? Nos permite este what look like preguntar cómo es una persona físicamente. El anterior, simplemente con el like, permitía describir el carácter de la persona, la parte emocional de la persona. Pero con el look like le permite describir a una persona ya físicamente, lo contrario. Ya le permite decir cómo son sus ojos, cómo es su cabello, qué tamaño tiene, qué sé yo, miles de cosas. Por ejemplo, for example, what does your grandfather look like? ¿Cómo es tu abuelo? Dice. What does your grandfather look like? ¿Cómo es tu abuelo? Ya no le está preguntando acerca de la parte emocional, sino aquí ya le está preguntando acerca de la parte física. Es alto, tiene bigote, qué sé yo, miles de cosas que ustedes pueden describir en relación a la parte física. La siguiente question word es when y se traduce como cuando. Su uso se lo utiliza en qué momento o periodo temporal se desarrolla una determinada acción. Por ejemplo, when do you finish school? ¿Cuándo terminas la escuela? ¿Cuándo terminan ustedes la escuela? When do you finish school? ¿Cuándo terminan la escuela? Ahí ustedes pueden preguntar. Where, como question word, se traduce al español como dónde, se usa para describir en qué lugar se desarrolló una determinada acción. Por ejemplo, where is Mary? ¿De dónde es Mary? Estamos hablando en especial o estamos direccionándonos a determinar de dónde es, de qué nacionalidad, por ejemplo, o de qué lugar es en relación a la región, si es la costa, la sierra, el oriente. Entonces ahí utilizamos where is Mary? De dónde está Mary. Entonces ahí estamos determinando. Who se traduce al español como cómo y su uso lo determina como de qué manera y también como el estado de ánimo. Por ejemplo, como how are you, ¿cómo estás? Entonces ahí la mayoría de los saludos inician o se complementan con esta frase, how are you, ¿cómo estás? Tenemos el mismo how con un adjetivo. El how con un adjetivo se traduce como cuánto o qué.
y sirve para preguntar por el grado de la calidad de un determinado producto, de una determinada cosa. Por ejemplo, tenemos how deep. Deep es un adjetivo. How deep in the ocean. ¿Qué profundidad tiene el océano? Dice, how deep. En este caso le estamos preguntando sobre la profundidad y ese es un adjetivo calificativo. Entonces dice, how deep is the ocean? ¿Qué profundidad tiene el océano? Eso en relación a la utilización de las question words, el uso y los ejemplos que tenemos ahí. Vamos a continuar un poco más con las question words, el uso y ejemplos, por ejemplo, con why, que se traduce el por qué. Se usa para determinar la causa, el motivo o razón de ser. Por ejemplo, we can't, you jump. ¿Por qué no puedes saltar? Dice, we can't, you jump. Entonces está la razón, el motivo, por qué no puede saltar, qué sé yo, tiene fracturado un pie, le duele la columna, qué sé yo, miles de cosas. Entonces pueden, because, ¿por qué? O igual pueden utilizar el because. Entonces no puedo saltar porque me lesioné, por ejemplo. Entonces ahí pueden utilizar el because para determinar el por qué. Tenemos el siguiente, el was, que se traduce como el question word was, que se traduce al español como de quién. Su uso lo determina a qué persona pertenece una determinada cosa. Por ejemplo, who was is the book. ¿De quién es este libro? Simplemente ustedes qué es lo que van a cambiar para poder hacer diferentes ejemplos. Simplemente van a cambiar el sustantivo de quién se habla en la oración. En vez de book, pueden poner car, pueden poner, qué sé yo, window, pueden poner cualquier objeto, shoes, y scissors, sacapuntas, qué sé yo, miles de cosas que pueden ustedes utilizar con was is this, de quién es. Entonces ahí ustedes utilizan. En este caso tenemos was is this book, de quién es este libro. Tenemos la siguiente y última que es which, que se traduce como cuál y qué, y nos sirve para, o se utiliza para preguntar acerca de un número limitado de posibilidades entre las cuales escoger. Por ejemplo, which season is your favorite? ¿Cuál es tu estación preferida que habíamos visto en el ejemplo anterior? Entonces, season es estación. Season se refiere a estación, pero del año. Cuidado, vayan a utilizar season, por ejemplo, para estación de buses o de trenes. No, no. En este caso son station. Station son estaciones. Pero cuando hablamos de estaciones en relación al tiempo, ahí sí son season. Son which season is your favorite. Siempre hay que tener cuidado. En español hay una infinidad de determinaciones en cuanto a la utilización de sustantivos. Y ya nosotros hemos ido viendo algunos y también nos seguiremos ampliando en relación en función del tiempo, seguiremos ampliando un poco más en cuanto al vocabulario que tienen que ver en relación a la utilización de pronombres. En este caso, en esta clase, nosotros hemos visto las question words que nos permiten realizar preguntas que no son directamente con una respuesta sí o no, sino más bien al hablar de las question words, estas permiten preguntas abiertas, las cuales deben ser acompañadas con because, que significa por qué. Me da sueño porque me desvelé anoche, por ejemplo. Entonces ahí estoy diciendo en la oración, en la pregunta y también el por qué, cuál es la razón por la cual se desarrolló esta situación. Entonces, siempre las question words siempre va a utilizar un because, que es el por qué tienen que dar contestación, el por qué se desarrolla una determinada acción. Estos son los temas que nosotros hemos visto ya casi en esta etapa final de las actividades correspondientes a la materia de idioma extranjero. Y en estas dos clases nosotros hemos visto directamente todo lo concerniente a las questions word, a las preguntas generales, preguntas que requieren una contestación abierta. Esos son los temas y de esta manera, señores y señores, hemos llegado ya a la parte final del desarrollo de la presente clase. Ha sido un gusto haber compartido esta hora de clase con todos ustedes. Me despido, no sin antes desearles que tengan una feliz noche, que descansen y nos estaremos viendo hasta la siguiente clase. Gracias, licenciado. Hasta el día de mañana. Hasta mañana, compañeros. Gracias, Licen.